volvemos al trabajo entonces en 2025. Estamos en la regla 4, la segunda clase. Eh, Como sabéis, la regla en la que estamos ahora se llama: a menudo como clínicos tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, y en ella estudiamos cuestiones que atraviesan nuestro quehacer en dos esferas, yo diría que fundamentales: la clínica y la ética. En ocasiones, hoy mismo se nos presentan, ah, bueno, yo diría que a menudo, la necesidad de, con algunos pacientes, señalar un camino, sugerir un propósito o incluso tomar decisiones a veces muy directas con respecto a un paciente, ¿no? Y desde esta perspectiva, nuestro trabajo está inevitablemente cargado de decisiones que no solo afectan a nuestros pacientes, sino que también ponen a prueba nuestro saber hacer, nuestros principios e incluso nuestra propia humanidad, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? El trabajo clínico en la sanidad pública, en salud mental, ya sé que hay personas que no les gusta hablar de salud mental, pero bueno, nosotros trabajamos en salud mental, si queréis, sanidad pública, nos lleva en ocasiones a decidir sobre nuestros pacientes, y esas decisiones implican ingresos, apartamento de las familias, eh, medicaciones, informes para los juzgados, hablar con las familias, con los médicos, con las enfermeras, con los psicólogos que se ocupan de estos pacientes, en fin, eh, salirnos de lo que podría ser, de lo que podría definirse como una práctica psicoterapéutica tipo, más propia de una consulta sin duda privada, en la que el paciente va a consulta movido por un deseo de saber algo sobre sí mismo y de cambiar algo de sí mismo, ¿no? Paga su tratamiento y el terapeuta, por lo general, el único que se encarga de esa persona, pues hace lo que sabe y lo que se supone que tiene que hacer, y bueno, pues se limita a hacer su trabajo, que consiste en escuchar, en acompañar y en interpretar en algunas ocasiones. El trabajo nuestro es bastante más complejo. Viene dado por el tipo de pacientes que tenemos, principalmente, ¿no? Bueno, como veremos a propósito del caso del que después hablaremos, la práctica del psicoanálisis y de la psicoterapia en la sanidad pública ha contribuido de una manera, yo diría que decisiva, al progreso de la clínica psicoanalítica, cuando menos en tres ámbitos fundamentales: la formación clínica de los clínicos, de los psicoterapeutas y de los psicoanalistas, la ampliación de la psicopatología descrita por Freud y secundada por sus discípulos, ¿no? Y en tercer lugar, por la adaptación de la terapéutica a un amplísimo grupo de pacientes, no únicamente a los pacientes típicos del doctor Freud, ¿verdad?, sino a un grupo mucho más amplio de pacientes, que son pacientes naturalmente, gente corriente, gente que viene de la calle, pobres, ricos, cuerdos, locos, neuróticos, psicóticos y muchas otras cosas más, ¿no? Pacientes que quieren analizarse, algunos, muy pocos, y pacientes que lo que quieren es una ayuda y, en fin, una vez que consiguen, sea a través del trabajo analítico, incluso del tipo de ayuda que les podamos prestar, se van por donde han venido, nos dicen adiós o quizás hasta la próxima. Pero esto es un poco tal como está la cuestión en la actualidad, ¿no? Por eso estamos obligados a adaptarnos a los pacientes que vienen a pedir, a solicitar una ayuda, y no, digamos, meterlos porque algunos no quieren, naturalmente, o muchos se van,
meterlos directamente en la plantilla de lo que es nuestro método estricto, ¿no? Más bien adaptarnos nosotros a ello. De lo que ha aportado y aporta, y yo creo que aportará la sanidad pública, la asistencia pública a la clínica psicoanalítica, de eso vamos a tratar precisamente en las próximas jornadas de la otra psiquiatría que se celebran en primavera, como todas las primaveras, esta primavera. Creo que ya hemos empezado a distribuir el cartel para que reservéis esas fechas y en las que trataremos justamente de eso, ¿no? Una especie de pregunta general de qué ha aportado la asistencia pública, mejor dicho, ¿qué aportan los psicoanalistas que trabajan en la asistencia pública? ¿Qué aportan estos psicoanalistas a la clínica psicoanalítica? No, es una buena. Para ello contaremos con una serie de colegas, de amigos de distintos lugares del mundo, pero en presencia estará aquí como figura más destacada nuestro amigo el doctor Bachet, Emilio Bachet, de Buenos Aires. ¿Vale? Estará aquí, dará un taller y participará también en las jornadas, ¿no? Bueno, vamos a la clase de hoy. Os presento la guía que vamos a tratar hoy con la colaboración de algunas de vosotras, ¿verdad? Primero voy a hablaros un poquito de Margaret Little, que es una psicoanalista kleiniana, ah, una- con formación principalmente kleiniana, una psicoanalista británica, y después examinaremos uno de los casos, de sus casos, para desarrollar esta idea que os propongo, esta regla. A menudo con nuestros pacientes debemos elegir entre lo malo y lo peor. Creo que hay uno de sus casos que nos va a venir al pelo para que veáis, digamos, tengáis algunos argumentos o motivéis un poco a qué nos referimos con esta regla de elegir entre lo malo y lo peor. Después, una vez que os hable un poquito de Margaret Little, nuestras residentes eh, se van a ocupar de comentar el caso Frida, que es uno del caso que hemos elegido, que he elegido para esta ocasión. Y es un caso que, bueno, quizás algunas de vosotras conozcáis por los comentarios que hizo Lacan en el seminario sobre la angustia, ¿verdad? Y os suene por eso. Pero en sí mismo el caso merece la pena leer, ser leído, ser estudiado, porque nos da muchas pistas sobre las reflexiones de esta psicoanalista sobre qué hacer con gente que se sale completamente de lo que es el paciente tipo, ¿no? Bueno, sin embargo, mm, nos centraremos en precisamente en los comentarios de Margaret Little, no tanto en lo que comentó Lacan y otros muchos, ¿no? En las reflexiones de esta analista sobre la necesidad de salir del marco analítico tradicional para tratar a pacientes graves y flexibilizar el método clásico en el abordaje de las patologías mentales, yo diría que complejas, ¿no? Y finalmente, una vez expuesto todo el caso y comentado, ¿verdad? Eh, Abordaré o me centraré en el tema del suicidio, que no es digamos, lo fundamental de ese caso, pero sí es una posibilidad. Y también, precisamente al tratar sobre el suicidio, volveremos a sacar a colación la cuestión de a menudo hay que elegir entre lo malo y lo peor, porque el suicidio es los intentos de suicidio, el suicidio consumado, ah, es uno de los temas por excelencia donde el clínico se enfrenta con tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Y es muy frecuente en el ámbito de la que nosotros trabajamos, en la salud, en la asistencia pública, en la salud mental, y nos servirá para discutir qué podemos hacer ante pacientes con un, diría,
preponderante impulso hacia la muerte, ¿no? Y a ver hasta dónde llegamos con esto, porque el próximo miércoles, en la próxima sesión, he invitado al profesor doctor Héctor Gallo de Medellín, que es un experto en este tema, ha publicado ya un libro sobre el suicidio en los adolescentes y ahora vamos a publicar otro libro suyo también sobre el asunto sobre el tema del suicidio y él nos va a hablar de, bueno, su punto de vista, ¿verdad? Que expone con amplitud y yo creo que está bastante accesible en ese libro que pronto saldrá, que se llama Suicidio, Salud Mental y Deseo de Vivir. Bueno, dicho todo esto, es el itinerario que tenemos para esta clase y para la siguiente. Vamos a Margaret Little, la psicoanalista británica, ¿no? Bueno, quizás ya lo sepáis, que Little junto a Paula Hyman y Lucy Tower, eh, Little ha sido una de las analistas que mejor, creo, que mejor han relatado sus experiencias de la contratransferencia, las suyas, y han hecho incluso una teoría de eso, ¿no? Además, Lacan ha comentado algunos de sus casos y por eso es conocida por algunos de vosotros o por algunas de vosotras, por el medio más lacaniano, ¿no? Sus trabajos, a mi modo de ver, tienen el mérito de valorar el papel determinante del analista en la cura, de ponerlo de relieve, de ver qué dice, qué hace, qué no hace, incluso qué piensa, qué siente, ¿no? Y nos acerca entonces un poco a ese tipo de relación, ese tipo de transferencia. Aunque es verdad que el término contratransferencia, es decir, lo que inspira el paciente al analista y lo que el analista siente, piensa, etcétera, etcétera, del paciente, no es un término desarrollado en el ámbito lacaniano, ya nos hemos referido a ello en unas clases pasadas, ¿no? Porque fundamentalmente aquí se trata del deseo del analista. También nos hemos referido en clases pasadas a eso. Pero bueno, no vamos a volver sobre ello. Vamos a Little, es una psicoanalista, como os digo, nació en 1901 y murió en 1994. Ella, lo digo para que lo sepáis, estudió medicina y completó su formación en uno de los hospitales en St. Mary en 1927. Desde 1928 hasta 1939 trabajó como médico general en una zona de Londres, ¿no? Y desde 1936 hasta 1939 fue ayudante clínico en el Instituto de Psicoterapia de la Tavistock, de la clínica Tavistock, ¿no? Y allí comenzó también su práctica privada como psiquiatra y como psicoterapeuta. Se analizó 3 veces. Su primer análisis fue con un psicoanalista o con un terapeuta, mejor dicho, junguiano, quien al cabo de unos años, no recuerdo si fueron 3 años aproximadamente, le recomendó que consultara con Ella Freeman Sharp, que era otra psicoanalista del grupo, con el que ella después colaboraría, etcétera, etcétera. Creo que por una cardiopatía de esta psicoanalista, al final también la derivó a otro psicoanalista, muy famoso por cierto, ¿no? Ah, pero siguieron colaborando mucho, colaborando en la SARP y Margaret Little en desarrollar todo lo que se haya dado a llamar la teoría de las relaciones objetales, ¿no? Bueno, Ella Sharp recomendó que Little continuara su análisis o se analizara con nada menos que con Donald Winnicott, de cuyo análisis os hablaré un poquito, porque es muy interesante y veréis muchos reflejos del análisis con Winnicott
que están también en el caso con esta paciente de la que después hablaremos, ¿no? Margaret Little formó parte de lo que se llamó el grupo intermedio, que es un grupo de psicoanalistas británicos equidistantes, más o menos, entre Melanie Klein y Anna Freud. No eran ni anafreudianos ni kleinianos, estaban un poco como en el medio de todo eso, ¿no? Por eso se le llama el grupo intermedio, por ejemplo, con Ronald Fairbairn, Sharp, Winnicott, Paula Hyman y algunos otros, ¿no? Se analizó, como os decía, con Donald Winnicott entre 1949 y 1955, y hay que tener en cuenta, para situarnos un poco en el caso que vamos a comentar después, e incluso en los comentarios que haga sobre el propio análisis de esta mujer con Winnicott, hay que ponerse en la que, digamos, hay que retrotraerse unos cuantos años, más de medio siglo ya, a casi 70 y pico de años, para ver que los análisis de entonces eran un poco distintos a los de ahora. Yo diría que en términos generales eran bastante más duros de lo que yo he conocido después la práctica analítica. Bastante más duros. ¿Qué quiero decir con bastante más duros? Pues quiero decir que se practicaba una técnica eh, que implicaba, por ejemplo, el análisis de la regresión, la interpretación de la transferencia a bocajarro. Ya veréis ejemplos en el caso del que después hablamos. Pues, por ejemplo, la interpretación de la transferencia consiste en, por parte del analista, en identificar, analizar y comunicar al paciente el sentido y las dinámicas de la transferencia dentro del marco del tratamiento, ¿no? O sea, no es tanto que el analista interprete algo con respecto al paciente, sino que interpreta la relación que el paciente tiene con él o con ella, ¿no? Por ejemplo, un paciente, sirva a título de ejemplo, un paciente puede manifestar, por ejemplo, un descontento o su descontento, reprochándole al analista, por ejemplo, la falta de atención, como si el analista encarnara todas las desatenciones que marcaron la infancia de esta persona. Pues, la transferencia en ese sentido es una especie de proyección o de traslación o de transferencia hacia el analista, ¿no? Entonces el analista, descifrando, se puede decir así, esas palabras que el paciente le dirige y que a él le tocan directamente, señalaría entonces cómo ese enojo de su paciente en realidad es un eco del abandono que lo dejó a la intemperie o inerme frente al mundo en la más tierna infancia. Ese tipo de interpretación que después veréis en la exposición del caso, ¿no? Bueno, como decía, el análisis con Winnicott fue verdaderamente un análisis bravo. Ahora vais a entender por qué digo bravo. Fue movido, por así decirlo, ¿no? Ah, ah, por los años en los que se practicaba, ya os digo, este tipo de interpretaciones, la regresión y la conmoción de lo que se le decía a los pacientes, que causaba lo que se le decía a los pacientes, ¿no? Margaret Little, a propósito de eso, escribe en el libro que le dedicó al análisis, que escribió un libro que es sobre el análisis con Winnicott, dice lo siguiente, voy a leeroslo que no tiene desperdicio. Para lograr un desarrollo emocional normal, era necesario recurrir a una regresión profunda y que en lo posible se remontara a la vida prenatal, dice Margaret Little. Habría que remontarse incluso a la vida prenatal. Bueno, con esto lo que quiero indicaros es que muchos psicoanálisis lo que hacían era desestabilizar más a los pacientes y conmocionaban o conmovían a algunos pacientes, digamos, de una constitución psíquica un tanto frágil.
Yo creo que Margaret Little es una de ellas, ¿no? Bueno, no vamos a ponerle ningún diagnóstico, pero enseguida que os comente algunas cosas de su propio análisis, veréis que quizás una técnica un poco más flexible le hubiera venido mucho mejor a ella. De este análisis con Winnicott, que yo creo que es uno de los grandes clínicos de la historia del psicoanálisis, ella escribió un libro que se llama Relato de mi análisis con Winnicott, angustia psicótica y contención, ¿no? Y en este relato del análisis con Winnicott dice cosas como la siguiente. Voy a leer algunos pasajes. 13 años después de la primera vez que busqué ayuda psiquiátrica, y con 48 años llegué a Winnicott. En una de las primeras sesiones con Winnicott sentí con desesperación que nunca lograría hacer que entendiera nada. Recorrí el consultorio intentando encontrar un medio. Me vi arrojándome por la ventana, pero pensé que él me detendría. Luego se me ocurrió tirar todos sus libros, pero finalmente me lancé sobre el florero con lilas blancas. Lo hice trizas y lo pisoteé. Esto es en la primera sesión. De pronto Winnicott salió de la habitación, pero regresó cuando ya había terminado mi hora. Me encontró ordenando el revoltijo y exclamó: «Podría suponer que haría eso». Y ella se pregunta: ¿qué haría eso? ¿Qué es ordenar o romper? Winnicott dice: «Podría suponer que haría eso, pero más adelante». Muy bien, unas semanas después de ese incidente, durante toda una sesión, unos espasmos de terror recurrentes se apoderaron de mí. Una y otra vez me sentí que la tensión crecía en todo mi cuerpo, alcanzaba un clímax, luego se apaciguaba solo por unos segundos y volvía a empezar. Me aferré a sus manos con firmeza y hasta que me libré de los espasmos. Al finalizar, dijo que creía que yo estaba reviviendo la experiencia de mi nacimiento. Sostuvo mi cabeza unos minutos, ya que inmediatamente después de nacer, al bebé podía dolerle la cabeza y tal vez la sentiría pesada por un tiempo. Bueno, Winnicott, entre otras cosas, antes de ser psicoanalista, era pediatra. Todo parecería concordar, ya que era el nacimiento a una relación, vía mi movimiento espontáneo, lo que él aceptaba. Durante una de sus vacaciones, fijaros, durante una de sus vacaciones, y sin que yo lo supiera, arregló que una amiga mía me invitara a ir con otras 2 personas a Suiza. Luego, cuando temió que yo pudiera suicidarme mientras él no estaba, hizo que me internara. En una oportunidad en la que cabía la posibilidad de que yo huyera de su consultorio enfurecida y me lanzara a conducir peligrosamente, se hizo cargo de las llaves de mi auto hasta el final de la sesión y luego me permitió permanecer recostada en una habitación contigua hasta que me sintiera seguro. Él daba muy pocas interpretaciones y solo lo hacía cuando había llegado al punto en que el problema se tornaba consciente. De ese modo, la interpretación podía sonar justa. Él no era infalible, pero a menudo hablaba en formas tentativas o suposiciones, como por ejemplo: «creo que quizás», «me pregunto si», «parece como si». Esta modalidad me permitía saborear o sentir lo que él decía y era libre de aceptarlo o rechazarlo. No daba interpretaciones como si yo tuviera acceso a la función simbólica, lo que de hecho no ocurría. Bueno, muchas de las cosas que os he leído aquí sobre la señora psicoanalista doctora Margaret Liddell aparecen en su propio caso
de su paciente. Ya veis que qué complicación con este tipo de pacientes que no tiene nada que ver con el nombre de las ratas, ni con Dora, ni nada de esto. Estos son todos muy broncos y actualmente se llevarían todos en las unidades de patología, de trastornos límites de personalidad, ¿no? Ahora voy a haceros un pequeño comentario sobre el caso Frida, ¿verdad? Y después le daré la palabra a Jolut y las compañeras para que vayan explicándolo, ¿no? Bien, el hecho de comentar este caso, quiero decir primero por qué lo he elegido y en primer lugar es porque la autora habla en el inicio de su artículo de la respuesta total del psicoanalista a las necesidades de su paciente. Se llama así, la respuesta total del psicoanalista a las necesidades de su paciente. ¿Qué quiere decir? La autora, Little, escribe lo siguiente. Al usar el término respuesta total, he elegido deliberadamente una expresión universal. Quiero dejar clara mi postura acerca de ello. La estoy utilizando para abarcar todo lo que un analista hace, dice, piensa, imagina, sueña o siente en relación con su paciente a lo largo de todo el análisis. Esto es lo que ella llama la respuesta total. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿No? Porque ella habla también la respuesta total del psicoanalista a las necesidades de su paciente. ¿A qué necesidades se refiere? Vamos a leer a la autora. La más obvia es la hospitalización. Es decir, que los pacientes se pueden ver necesitados de, por ejemplo, ¿de qué se pueden ver necesitados? Más allá de que vengan, se tumben en el diván, blu, 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 blu. No. Por ejemplo, como son pacientes graves, por ejemplo, la más obvia, la hospitalización. Pero existen, dice también, muchas otras circunstancias en las que el psicoanalista debe intervenir. Se puede requerir de un médico de familia, de control de drogas, de contacto con parientes y amigos, de control del acting out, a menudo necesario para la seguridad del paciente, de establecer un setting, un escenario, ¿no? Para que se den las condiciones para el análisis, el acuerdo de los honorarios, horas de consulta y, por supuesto, la elección inicial del paciente, que hay que elegirlo o seleccionarlo, ¿no? Todo eso puede ser necesario para un análisis. Muy bien. Pues bien, cuando se trata entonces, creo que vamos centrando la cuestión de pacientes psicóticos en sentido estricto, claro, el analista tiene que tomar ciertas medidas, ¿no? Y ella dice, destaca, para los pacientes que lidian con ansiedades psicóticas, y especialmente aquellos que sufren de una enfermedad psicótica en sentido estricto, se hace necesario establecer un contacto más directo con el analista. Un contacto más directo. ¿Mm? Muy bien. Y en este caso, entonces, en el caso de Frida, del que vamos a hablar ahora, Margaret Little señala que llevó el análisis en los términos habituales de aquella época, como ella sabía, dentro de los límites aceptados por lo que era la técnica analítica de aquella época. Es decir, que se dieron muchas interpretaciones de la transferencia, un torrente de interpretaciones de la transferencia, a troche y moche, ¿no? Pero hay algo que llama la atención en todo el caso, que es, dice, Margaret Little dice que estas interpretaciones no tenían sentido para su paciente. Es decir, como si no le significaran nada o como si le rebotaran, como si no le hicieran mella alguna, ¿no? Entonces, en un momento determinado, muchos años después de iniciado el tratamiento del que ahora vamos a hablar, Little le habló a su paciente, muchos años después de usar todo este tipo de interpretaciones, le habló a su paciente como se habla corrientemente entre dos personas que se conocen y se aprecian. Corriente, como una conversación corriente.
Y eso tuvo un efecto fulminante. Es una cosa llamativa en el caso, ¿no? De pronto ella está interpretando continuamente, las interpretaciones no le sirven para nada, a la otra le rebotan, le entran por aquí, le salen por aquí. Y un día habla como se habla con una persona normal y de pronto cambia completamente la situación clínica de la paciente. Bueno, esto lo veremos ahora. Le dijo lo muy doloroso, simplemente lo muy doloroso que le resultaba la angustia. Ella le dijo lo muy doloroso que le resultaba la angustia de la paciente. A la paciente le dijo, qué doloroso me resulta tu angustia, ¿no? Dice, no solo por lo mal que lo estás pasando tú y tu familia, dice, sino porque a mí también, Margaret Little, a mí también eso me consterna, me afecta. Y a partir de ahí, de pronto, hay un cambio completo en el caso. Ahora, llegados aquí, le voy a dar la palabra a Jolut, ¿verdad? Para que nos presente a sus compañeras y ellas se encarguen de exponer el caso. ¿De acuerdo? ¿Me habéis seguido bien? ¿Se ha Sí, entendido bien? ¿Se escucha bien también? Vale, también. perfecto. Jolut, por favor, preséntanos a tus compañeras que están en el servicio y repartiros el trabajo. Vale, gracias, José María. Pues em, somos Equinia y Sofía, que son residentes de psicología clínica, yo también lo soy. Ellas ahora están con José María en la unidad de psicoterapia intensiva. Hace poco se ha añadido con nosotros también Sofía, bueno, nuestra residente externa, y hoy pues comentaremos un poco el caso de Frida. Va a intervenir en primer lugar Equinie, ¿no? Sofía, luego Equinie y en último lugar yo. Bueno, comienzo un poco contando cómo empieza el material clínico que cuenta Margaret Little de Frida. Ella un poco Frida es una paciente que atendió a lo largo de 10 años y un poco una de las primeras características que transmite de la paciente es su desorientación en el tiempo a lo largo del análisis, que lo define como que lo usaba de una forma impersonal e incomprensible y lo ubica como su principal rasgo regresivo. Cuenta que la paciente en su momento empieza a ir a las consultas por dificultades familiares, principalmente con su marido e hijos, y además tenía erupciones cutáneas que afectaban su cara, su vulva y la superficie interna de los muslos. En relación a su historia, Frida era una paciente que nació en Alemania y cuenta diversos sucesos traumáticos que le acontecieron. Describe al padre como brillante, a la vez que inútil, egoísta y megalomaníaco. El padre lo define como que tenía una creencia mágica que ninguna enfermedad podría ocurrirle, la familia emigra, pero el padre se queda en Alemania y termina falleciendo finalmente en un campo de concentración. Y su madre, que en el momento del análisis seguía viva, se la describe como una persona sumamente posesiva al máximo, tacaña, mojigata y poco sincera. Y era una madre que solía tener muchas discusiones familiares con parientes y principalmente con el padre que lo denigraba frente a sus hijos. Frida, de sus hermanos, era la hija mayor y tenía que ocuparse de muchas tareas de cuidado de los hermanos e incluso del padre. Estas tareas ella las hubiera hecho por iniciativa propia, pero igual así era obligada y queda como entredicho de que Frida le tenía como un gran cariño hacia su padre. Un poco lo que empieza a aparecer es que los padres por parte de la paciente al principio eran relatados desde un lugar más cariñoso, pero con el tiempo empezó a aparecer en el relato otra imagen de ellos que estaba como más escondida, de unos padres más hostiles. Ambos padres la castigaban, la golpeaban. Cuenta que su madre la arrastraba de los pelos por la escalera y la encerraba en un armario oscuro y su padre también la golpeaba cuando Frida desobedecía a su madre. Y a sus 4 años aparece que la curaron de masturbarse poniéndola en un baño helado. O sea, es como un relato en relación a distintas violencias que ella atravesaba.
Y un poco el lugar familiar que ocupaba era, para sus padres, Frida, era el de una desilusión, porque sus padres, al parecer, querían un hijo, por lo tanto también cuenta que la amamantaron muy pocos días y que en el colegio solía estar como bastante alejada, confundida y en un estado de ensoñación. Cuando ella sale del colegio, años más tarde, se casa en Inglaterra y tiene hijos que los describe como una extensión de su cuerpo, al igual que Frida había sido en relación al vínculo con su madre. Dice, no toleraba ni la tensión ni la separación. Sus amigas la describían como una persona talentosa y culta, pero en el fondo como que persistía siempre una gran falta de felicidad. Dentro de los 10 años en que Frida estuvo en análisis, Margaret, su analista al año, empieza a ubicar que uno de los mayores problemas que tenía la paciente era desde pequeña que robaba. Y gradualmente empezó a aparecer como un patrón mucho más amplio de estos robos que al inicio aparecían después de distintas situaciones estresantes. Más adelante se ubica que es después de ver a su madre. Y en esto que comentaba José María Álvarez, dentro de estos 10 años, los primeros 7, como que Margaret empieza a ubicar que hubo una falla por su parte, porque las intervenciones que iba haciendo en relación a las interpretaciones transferenciales de lo que Frida sentía respecto, cómo quedaba ubicada su analista en la transferencia, no tenían efecto. De hecho, lo dice como no tenían sentido ni ningún significado personal para la paciente. Y la paciente a veces comentaba que quizás alguna intervención que su analista le hacía, se la hacía como a alguna amiga, pero no mucho más que eso. Sin embargo, igual aparece como que los robos empezaron a disminuir y las relaciones, como los vínculos que tenía, fueron un poco más fáciles. Lo que sí persistía mucho, y era algo que no cambiaba, era el apego emocional que tenía Frida con su madre y dificultades en el duelo de su padre. Y hubo un evento específicamente, que es a partir de lo cual la analista se da cuenta como de que algo de las intervenciones no tenían efecto y a partir de lo cual sí, es el fallecimiento de una amiga de ella que se llama Ilse en Alemania, que era muy cercana a Frida en su infancia. Y ella ahí tiene una crisis de mucha angustia. Y aparece esto de, bueno, que las interpretaciones transferenciales no alcanzaban, nada la tocaba, era como que la paciente hacía oídos sordos, hasta que un poco Margaret rompe con cierta posición y cierta neutralidad clásica y comienza a expresar sus sentimientos, lo que a ella le pasaba respecto de lo que escuchaba que le contaba la paciente. Y ahí un poco le transmite lo doloroso que le resultaba escuchar su angustia y la pena que sentía con ella y por ella frente a la pérdida. Y ahí el efecto fue instantáneo. La paciente se tranquilizó, lloró tristemente y como que pudo retomar comer, dormir, situaciones que había dejado de hacer atravesando este fallecimiento. Y además aparece como un dato que encontró un departamento que había necesitado por años y que había declarado imposible de encontrar, por tanto, de alguna manera encontró cierta felicidad en esto que le era muy, muy complicado. Entonces ahí aparece como un giro en el tratamiento de dar cuenta de una posición distinta y de otra cosa. Ahora le voy a pasar la palabra a Kini, que sigue un poco contando el caso. Sí. En 2 ocasiones más fue el analista quien expresa sus sentimientos hacia Frida. La primera fue cuando Frida le relataba por 100ª vez una pelea con su madre, que generaba en el analista aburrimiento. Y las interpretaciones que le devolvía, pues como siempre, no tenían ningún efecto. En aquel momento, Margaret le dijo que el contenido de su conversación no era lo importante, que era algo defensivo, y expresó este aburrimiento a la paciente, diciéndole que le estaba costando mantenerse despierta. Hubo un silencio y después Frida le respondió que estaba contenta de que se lo hubiese dicho. El efecto que produjo fue que el relato de estas peleas empezó a ser más corto y también pedía disculpas al hablar de ella. La otra vez fue un día que el analista había cambiado la decoración y Frida le aconsejaba de forma condescendiente, que solía hacerlo, sobre la misma.
La analista, entonces, cansada del día de trabajo, le respondió: de verdad, no me importa lo que pienses al respecto. Volvió a surgir silencio, después rabia y finalmente una disculpa. Después de esto, la paciente reconoció que muchos consejos que daba a sus amigos u otras personas podían haber causado molestia y que su ansiedad de controlar el mundo era metiche y autoritaria. Junto a la anterior expresión de sentimientos por la muerte de Ilse y estas dos expresiones, Frida le verbalizó que se había convertido en una persona real y muy diferente a su madre, y que cuando el analista le comentaba algo que había hecho, al contrario, era su madre diciéndole: tú eres una persona horrible. Los sentimientos del analista, que eran claramente verdaderos, a diferencia de los falsos de sus padres, pues había conseguido que al haberlos expresado se convirtiese en su amiga Ilse. La propia analista para desde entonces también las interpretaciones transferenciales tuvieron un sentido para ella. Y lo demostró diciendo, por ejemplo, que me habías dicho eso antes, pero no sabía lo que significaba. O recuerdo que lo dijiste muchas veces, ahora lo entiendo. Respecto a las acciones impulsivas como el robo, comenzó a mostrarse un patrón, como ha dicho antes Sophie, en el que recurría a ello cada vez que su madre acudía a visitarla. Frida tenía conductas impulsivas y de alto riesgo vital, como por ejemplo salir corriendo de la consulta de forma peligrosa hacia la carretera o cruzar la calle esquivando los coches. Un día incluso la atropelló un coche al salir de su análisis. Y la analista le señaló la relación de esto con las visitas de su madre y el carácter suicida también de estos acontecimientos, de estos actinaut. Pero ella rechazó la idea. Esto cambió cuando semanas después fue detenida por no pagar su pasaje y se le presentaron cargos, así que la analista le hizo un certificado explicando pues, que estaba en tratamiento por su comportamiento impulsivo y que era una persona honesta y confiable. Y estas palabras tuvieron un efecto en ella, ya que decían precisamente lo contrario de lo que decían siempre sus padres de ella, que era una mentirosa, una ladrona y una horrible persona. Entonces, a pesar de que continuaron los acting out, sí que ella empezó a reconocer el peligro que suponían y a temerlos. En la siguiente visita de su madre repitió los robos y ante esto el analista le advirtió de que estaba planteándose el seguir o no asumiendo la responsabilidad de su análisis, pero no generó efecto ya que en la próxima visita volvió a robar de nuevo. Y aquí ya Frida, o sea, aquí la analista ya le señaló a Frida que no habría creído que sus palabras fuesen en serio, ¿no? Como que le estaba tomando un poco y que tampoco veía el peligro que estaba suponiendo todo esto que estaba haciendo. Y ya ahí le dijo: si vuelves a recibir a tu madre, no me haré cargo e interrumpiré el análisis. En aquel tiempo, Frida se quejaba en las sesiones del mal comportamiento de sus hijos, que estaba también el conflicto de que no encontraba una forma de lograr que le obedeciesen sin caer en un ataque violento. La analista, cansada de estas historias, le preguntó que qué pasaría si no le dejase ella contar más historias de estas. Y Frida le respondió: no lo sé, pero continuó ahí con su relato, ¿no? Y ante esto ya le dijo, la frenó, y le dijo: no, lo digo en serio, no voy a seguir escuchando ningún otro cuento. Se volvió a hacer el silencio y después Frida rió diciendo: es terrible y es espléndido que me digas algo así. Nadie me había hablado así antes. No sabía que podía ser así. Muchas veces me dijiste que les dijera a los niños que no iba a dejarlos hacer ciertas cosas, pero simplemente no sabía cómo hacerlo. La intervención del analista le permitió tanto aceptar un no como poder decirlo, como vamos a poder ver ahora en el siguiente ejemplo, y es que se acercaba una nueva visita de su madre, que la paciente Frida esperaba con pánico, y ante la cual el analista le recordó que si la recibía su madre iba a suspender el análisis. Entonces Frida buscaba la forma de rechazar esa visita
Y la manera que finalmente encontró fue hablarle a su madre acerca del análisis y contarle que fue su analista quien había prohibido que su madre la visitase. Esto para ella fue como decir a su madre: tú eres una persona horrible. Al día siguiente tuvo el impulso de robar manzanas al vecino, pero se frenó y más tarde mandó a sus hijos a pedirlas. Dice que quedó encantada y sorprendida cuando se las dieron. La analista le dijo que su cambio de comportamiento con las manzanas dependía de haber sido capaz de aceptar un no por parte del analista y de decir un no a su madre. En este momento dice que la transferencia se hizo una realidad para Frida. Veía a su analista confiable y sus sentimientos también cambiaron acerca del análisis. Dice Margaret que empezó a sufrir en serio. Y añade que una hora de análisis no le era suficiente, sino que necesitaba un analista todo el tiempo. Vivía en su análisis todo el día. Descubrió también que había tenido dos convicciones durante el análisis, que su analista era su madre y que su analista era Ilse. Y la fuerza delirante de que las mantenía se podían empezar a disipar. A su vez, el robo se incluyó en la transferencia, ya que cuando acudía a las sesiones no pagaba el pasaje. Y hasta aquí sería lo que hemos recogido del caso. Ahora le paso la palabra a Julut para que comente un poco unas conclusiones que hemos sacado. Sí, gracias, Ikinie. Un poco queríamos transmitir así a modo de conclusión que Margaret Little, ¿no?, defiende a lo largo de la redacción del texto y demás que es importante un equilibrio entre el amor y el odio que el analista siente en relación a los pacientes, ¿no? También insiste, ¿no?, a lo largo de la exposición de las distintas viñetas que han ejemplificado mis compañeras, que demasiadas limitaciones por parte del analista que solo se dedica, ¿no?, o se mantiene en ese rol de emitir interpretaciones transferenciales, son sinónimo de rigidez y una actuación estereotipada o estandarizada, ¿no? Con el caso de Frida, Margaret se ha visto con la necesidad de flexibilizar su rol y abandonar, pues, la posición clásica del analista. Para lograr esto, ha estado dispuesta a expresar clara y explícitamente sus sentimientos reales y también el deseo de ayudar a la paciente. Y todo esto, lógicamente, ha intentado hacerlo en el momento apropiado para que tenga efecto. Entonces, de exponerse de esta manera sincera y espontánea le ha permitido observar que cuando hablaba de sus sentimientos hacia Frida surgían efectos que podían movilizar algo en la paciente. Ha sabido la analista entregarse de forma como persona honesta y confiable, que a la hora de abordar los acting out de la paciente los abordó de forma directiva porque suponían un peligro para la paciente y también señalaban la falta de responsabilidad de la misma. Entonces, en este conjunto de saber o captar que hay una necesidad de mostrarse como una persona real ante la paciente, también ha tenido que introducir un estilo tajante y directivo, como decía antes, para alertar tanto de la irresponsabilidad como para advertir de la posibilidad de terminar o interrumpir el análisis, como comentaba Ikinie. Y también atreverse a expresar el enojo, ¿no?, debido a la repetición de ciertos contenidos por parte de la paciente, porque convertían un poco las sesiones en aburridas y inútiles terapéuticamente. Entonces, hemos pensado que todas estas respuestas, ¿no?, que ha ido desarrollando el analista han tenido un efecto de sorpresa en Frida, ¿no?, porque ella misma le comunica que nadie le había hablado así hasta ahora. Entonces, la sorpresa que emerge en la paciente, pues señala, ¿no?, de alguna forma la transformación, ¿no?, subjetiva que acaba, o al menos pensamos que acaba culminando en que esas interpretaciones transferenciales que al principio de análisis no le alcanzaban a la paciente, pues empezaron a tener otra cabida, ¿no? Incluso la misma paciente a veces evocaba
interpretaciones, ¿no? O recordaba interpretaciones que la analista le decía al principio del análisis, ¿no? E incluso las que Margaret podía añadir como nuevas ya tenían un recibimiento mejor por parte de Frida. Y hasta aquí nuestro comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por la participación. Es llamativo, es un caso muy rico, ¿verdad? Que nos viene muy al pelo para lo que estamos tratando. Fijaros de qué manera la preparación de esta mujer, la Margaret Liddell, toda la preparación, los análisis, etcétera, cómo ella destaca de Winnicott, por ejemplo, la flexibilidad, como tal, y lo rígida que es, o sea, que se pasa 7 años prácticamente, 7 años haciendo interpretaciones, es decir, hablando un lenguaje que a la paciente le rebota como si tiras, digamos, una pelota contra la pared, ¿no? O sea, y es en ese sentido un poco chocante, ¿no? Que en que en el contexto psicoanalítico estén hablando idiomas distintos, ¿no? Hasta que de pronto hablan el idioma corriente. Qué preocupada estoy por ti. Es curioso, ¿no? Es curioso a veces cómo la gente, y esto es otra reflexión que quiero sacar a colación para otro momento, no hoy, sino para despedir este tema en concreto, es cómo a veces las teorías nos sacan completamente de la cosa más sencilla y simple de la clínica, que es hablar con el paciente y saber hacer algo con él. Esta mañana Sofía y yo hablábamos con una chica que teníamos ahí 20 pacientes o más y no nos habíamos olvidado de ella, y era una chica que venía por primera vez a consulta, ¿no? Tenía muchas cosas que contar porque estaba todo el mundo muy despistado con ella, porque contaba una serie de fenómenos que algunos pensaban que sí podían ser senopáticos o historias de estas. No nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa, no nos interesa de momento, de momento. Lo que nos interesa es que esta mujer, para lo joven que era, ya había visitado a unos cuantos. Y claro, la pregunta obligada era, ¿y qué tal te ha ido con todas estas personas? Dijo, no, mal. Dice, ¿por qué? Dice, porque no me entienden, no, es que no me entienden, no. Hablamos como idiomas distintos, ¿no? Digo, bueno, está bien. Claro, y seguimos hablando un poco. Yo le di una pequeña opinión sobre algo que ella había inventado por su cuenta, que era tomar notas de unas palabras y tal. Y entonces, fíjate qué cosa tan sencilla, cómo conectar con alguien, es decirle, bueno, solo tengo una palabra que decirte por una palabra. Le digo, bienvenida. Bienvenida, quiere decir, vamos a atenderte, ¿no? Previamente ya había explicado que estaba cómoda hablando con nosotros, ¿no? Digo, pues entonces, bienvenido. Ya hablaremos de todo esto más despacio. Y ahí le pondremos palabras a todas estas cosas tan confusas que hay, ¿no? Que era de lo que ella se quejaba, ¿no? Entonces, cómo a veces nos ponemos ahí cabezones con no sé qué cosas raras cuando las cosas es mucho más sencillo, ¿no? Y este caso en ese sentido es ejemplar, como incluso en el setting, en el marco, en el contexto, en el escenario psicoanalítico, a veces se está hablando de lenguajes que uno no se entiende con otro. Y ella dice, joder, nadie me había hablado así, nadie me había tomado en serio, nadie me había hablado con autenticidad. Claro, 7 años para caer en la cuenta de esto. Bueno, ahora sí me gustaría hacer por mi parte también, porque es verdad que o sea, todo lo demás, esta mujer se preocupa mucho de la paciente, para acá, para allá, etcétera, etcétera. Es decir, que cubre un montón de necesidades, etcétera, etcétera, pero no ha encontrado la vía de comunicación buena. ¿Vale? Que a veces es que la teoría nos distorsiona más de la cuenta, a veces sobre las cosas más sencillas. No digo la teoría psicoanalítica, digo todas las teorías. El que está pensando en neurotransmisores a veces se equivoca más de la cuenta porque está pensando en lo que ponen los libros y en realidad las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Bueno, vamos a ocuparnos un poquito también, yo diría ahora, de
la conclusión, una de las conclusiones del trabajo de Little que nos interesa destacar es lo que podemos llamar la adaptación de la terapéutica a cada paciente, ¿no? Esto me parece que es lo que tenemos que rescatar para nuestra formación, para, digamos, incorporarla a nuestro trabajo diario, ¿no? Y en los comentarios de este caso, la psicoanalista señala que en los primeros tiempos del psicoanálisis, cuando el psicoanálisis comienza, ¿no? Que en realidad ningún psicoanalista contaba con un análisis personal profundo y con una experiencia suficiente, ¿no? Como para enfrentar o abordar la tarea clínica, ¿no? Entonces, bueno, fue así al inicio, ¿no? Estaban los analistas un poco como pisando hielo, ¿no? Por la falta de formación y por la personal, por el propio análisis y también por la falta de formación clínica, ¿no? Entonces, ella recuerda que en aquellos días se hablaba incluso de un análisis silvestre, sería la traducción más correcta, ¿no? Que podía conducir a los analizantes a situaciones muy complicadas e incluso peligrosas y muy difíciles de manejar, ¿no? Y dice Little que en la actualidad, cuando ella escribe esto, dice, ya este tipo de circunstancias han cambiado bastante. Bueno, pues a mí me parece que tampoco habían cambiado bastante, porque este análisis con Frida es un poco hace demasiado ruido. Creo que si se hubiera llevado de una manera, por otro lado, la mujer hubiera avanzado más rápido. Bueno, entonces Little señala que para ella lo importante es adaptar el tratamiento a cada paciente, tanto en la interpretación de la transferencia como en otras intervenciones del analista. Por ejemplo, responder preguntas, expresar sentimientos, actuar impulsivamente, etc. Yo creo que estas conclusiones que yo os estoy sacando ahora, exponiendo ahora, las saca después de haber escrito el caso porque se da cuenta, creo yo, de la rigidez, ¿no? Y cómo, más bien, la conclusión que hay que sacar es justamente que hay que ser más flexibles, ¿no? Y ella destaca además, dice, es necesario ser flexible y especifica. Flexible no quiere decir débil. Flexibilidad no quiere decir debilidad. Es necesario ser flexible, confiable y fuerte, lo cual no es ser fuerte, no es ser rígido, no es rigidez. Y estar dispuesto a utilizar cualquier recurso disponible. Lo que hago en la práctica varía mucho de un paciente a otro. Esto es lo que más me ha interesado destacar de este texto, que por supuesto tiene otras muchas cosas, ¿no? Pero destacaros de este texto, ¿no? Cualquier recurso disponible. Veréis que cuando hablemos del suicidio, después, que lo quiero sacar también como uno de los temas a tratar, hay posiciones a veces un poco discrepantes a ese respecto, ¿no? Hay gente que me parece que filosofan más de la cuenta con eso y nosotros, si somos clínicos, estamos, digamos, tenemos que echar mano de los recursos que estén a nuestro alcance para evitar un pasaje al acto. Este es mi punto de vista, ¿no? Ya sabemos que hay gente que es verdad que tiene un empuje a la muerte terrible y que tarde o temprano, pues probablemente lo acabe realizando. Es así, acabará dándose muerte, ¿no? Pero mientras esté en nuestra mano poder limitar o frenar, darle una nueva oportunidad, etcétera, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pues así todo, hay gente que conmigo discutiría sobre este asunto porque, en fin, ya lo veremos más despacio. No es el punto de vista nuestro, no es el punto de vista de la gente que trabaja y ahora volvemos a sacar a colación lo de la asistencia pública, ¿no? Pero bueno, lo que hago en la práctica, dice Little, varía mucho de un paciente a otro. Esto me parece muy, muy importante. Y es importante también destacar que, como en el caso que acabamos de comentar, el caso Frida, la ausencia de respuesta a las interpretaciones transferenciales
puede ser un indicio revelador de un tipo particular de funcionamiento psíquico. Creo que voy a terminar con esto. Voy a explicaros un poquito más esto, porque es una clave que ella aporta y me parece que merece un comentario especial, y ya dejamos el tema del suicidio para el próximo día que tenemos tiempo de hablar sobre él. Es decir, Margaret Liddell lo que viene a explicar es que las interpretaciones transferenciales que en general con los pacientes funcionan de determinada manera, es decir, a la manera del abrelatas que van abriendo los ojos, ¿no? A esta mujer le rebotaban y ni fu ni fa. Como dice la novela de Samuel Beckett, mujeres que ni fu ni fa. O sea, ni fu ni fa, no le hacían nada, ¿no? Entonces, esto para esta mujer, por comparación con el resto de pacientes a los que ella atendía, a muchos pacientes, veía que esta era rara en ese sentido, que lo que usaba para sanar, para curar, para hacer recordar a otros pacientes a esta mujer ni fu ni fa. Y eso le llamaba la atención. Por contraste, como tantas veces trabajamos nosotros, ¿no? Entonces el analista, al observar que en otros casos similares las interpretaciones producen efectos concretos, mientras que en este caso no sucede lo mismo, en realidad no sucede nada, llega a la conclusión de que esta paciente es fundamentalmente distinta a otras, ¿no? O este paciente al que estamos atendidos, con el que empleamos el mismo método y hablamos de determinada manera, con todos igual, y con este eso no tiene ningún efecto, entonces es que es distinto. Voy a leeros lo que dice al respecto Margaret Liddell y haceros un ligero comentario para despedir la clase. Dice, la evaluación original de la enfermedad de un paciente puede ser reconsiderada, sobre todo a la luz de su respuesta a las interpretaciones transferenciales. Si consistentemente siente que esas interpretaciones no tienen sentido para él, incluso si demuestra que significan algo en otro lugar, o si por el contrario son aceptadas, pero no hay cambios en el comportamiento o formas de pensamiento, cualquiera de ellas las consideraría como patognomónicas de la presencia de una profunda disociación y una gran cantidad de ansiedad paranoide, siendo la defensa más fuerte en el segundo caso que en el primero. Bueno, un comentario y pensar sobre este asunto. Es decir, que esta mujer, acostumbrada al uso de la interpretación de transferencia, ve que con esta mujer ni fu ni fa. Entonces, llega incluso a pensar que a las personas que ni fu ni fa ese tipo de interpretaciones, eso es patognomónico, es decir, que es consustancial, que indica directamente un tipo de patología muy concreta, que es una patología de la disociativa, ¿no? Bien, está muy bien. Es una consideración que se puede hacer cuando una persona ha tratado a muchísimos pacientes. Dice, pues cuando yo les tiro del pelo y no dicen nada, es que son insensibles. Bueno, pues fenomenal, ¿vale? Esto a lo que voy es que, lo que quiero deciros con esto es que el propio Freud, ¿verdad?, tiene varias formas de fundamentar el diagnóstico. Uno de ellos, una forma, es por la clínica pura y dura. Otra es la clínica bajo transferencia, ¿no? Por la clínica pura y dura, porque él ve que hay gente con obsesiones y que esas obsesiones se encubren, en realidad son desplazamientos, tal. Bueno, pues lo que... Y otra que es una clínica, por decirlo así, como es bajo transferencia, es decir, que Freud dice, si hay transferencia, hay neurosis. Y si hay otro tipo de transferencia distinta o no la hay, entonces estamos en una neurosis narcisista. Fijaros cómo Freud entonces usa incluso la transferencia como método de diagnóstico. No solo la clínica. ¿Me entendéis? Entonces, en un momento determinado ya no habla de las psiconeurosis, habla de las neurosis de transferencia o de las neurosis narcisistas, que es otra manera de clasificar la patología. En función de la respuesta al tipo de tratamiento que yo doy, hay dos campos. Unos responden de una manera y otros responden de otra. Estos son las neurosis de transferencia,
Es decir, los histéricos, los obsesivos, los fóbicos, los tíos corrientes y otros, estos, las neurosis narcisistas, es decir, los que están zumbados, los esquizofrénicos, los tal, los que están atrincherados. ¿Se entiende? Entonces, Margaret Little hace algo parecido con las interpretaciones de la transferencia. ¿De acuerdo? Ahora, el próximo día, voy a tomar la cuestión del suicidio. ¿Y por qué? Ya veis que hay el riesgo de suicidio en esta paciente, ya veis que también hay el riesgo de suicidio en la propia analista cuando fue, digamos, analizante de Winnicott, etc., ¿no? Entonces la cuestión es qué determinaciones tenemos que tomar nosotros como clínicos cuando se dan este tipo de circunstancias. Nos hacemos los longis, no queremos saber nada, o respetamos por no sé qué posición ética de no se sabe qué, el deseo de no se sabe qué, ¿no? O echamos mano, lo trincamos y va directamente al hospital. Bueno, pues vamos, nosotros tenemos un punto de vista muy claro sobre esto, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a tratar el próximo día, porque ahí sí vais a entender el asunto del que estamos hablando, que a veces tenemos que elegir entre lo malo y lo peor. ¿De acuerdo? ¿Me habéis seguido hasta aquí entonces? Y para apoyarnos un poco en todo este asunto, afortunadamente el profesor Héctor Gallo va a colaborar con nosotros el próximo día. Yo voy a hacer una introducción basándome en algunas cosas que he estado leyendo estos días e incluso en una síntesis de su libro, del que tengo que hacer el prólogo con Emilio Bacheto. Y después él nos va a mandar un vídeo para explicarnos su punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos al trabajo y el miércoles al asunto del suicidio.